Arrancamos Generación Euro, martes ya, para cuando veáis y recuperéis este enlace, martes 10 de septiembre de 2024. Os hemos dicho muchas veces y hemos titulado incluso en más de una ocasión, Generación Euro, de una forma parecida. Sánchez y Yolanda y Sánchez, solamente saben crear empleos basura. Este fin de semana, cortesía del gran Fernando Cano, uno de los mejores periodistas económicos de España, junto con mi querida Carmen Obregón, por supuesto, que es sacrosanta, colaboradora habitual todas las semanas de Generación Euro, y bueno, pues también grandes amigos como Marcos Ondara, grandes periodistas en The Objective. Fernando Cano, que es jefe de Economía y Empresas de The Objective, ofrecía una información interesantísima en la cual destacaba que en los últimos 30 meses, de manera continuada, sin ningún mes en el que esa presión se relajara, España ostentaba el triste récord de ser el farolillo rojo en cuanto a mercado de trabajo y en cuanto a desempleo de toda la Unión Europea y de toda la zona euro. Esto es así. El segmento podría ampliarse a 39 meses si no fuera porque en algún momento, ahí en alguno de esos meses, si cogemos los últimos 39, más de 3 años, por lo tanto, Grecia nos había adelantado mínimamente en ese triste honor de ser el país con más desempleo de toda la zona euro, y de toda la Unión Europea. Os animo a recuperar la información de Fernando Cano de este fin de semana en The Objective para que podáis ver el desglose y todos los datos. Yo simplemente os explico alguno muy concreto. Por ejemplo, por la parte que nos toca, bueno, pues lo que tiene que ver con los mayores ya de 50 años, desde 2008, pues España ha multiplicado por más de 2 su desempleo. Ahora mismo son más de 800.000 personas, solamente más de casi 900.000, no recuerdo exactamente si eran 870.000, 890.000, tendría que repasar el dato, pero son 800 y pico mil mayores de 50 años los que se encuentran en situación de desempleo en este mes, en el presente mes ya de septiembre de 2024. Si nos vamos a 2008, el año del estallido de la burbuja financiera y de la primera y brutal gran crisis financiera de este siglo, pues eran solamente 331.000 el número de parados con esta edad de más de 50 años. El dificilísimo reciclaje, y de esto hablamos pues prácticamente todos los días, lo tocamos de una forma o de otra, desde un punto de vista o de otro, el dificilísimo reciclaje de las personas de más de 50 años. Por lo demás, se sigue dando la paradoja que ya hemos destacado también en ediciones anteriores y que habréis visto pues en muchos diarios digitales, de los nuestros, de los buenos, de los que hacen información libre y no propaganda oficial ni ejercen de palanganeros del régimen, y también en redes sociales, en cuentas de referencia, donde esto se ha denunciado en los últimos días. A España le cabe el triste honor y la paradoja de exportar pues enfermeros y médicos a países como Noruega, como el Reino Unido, como los Estados Unidos, como Alemania, como Australia, también ingenieros, también arquitectos. Es conocido que exportamos muchos ingenieros incluso pues a Dubái o Arabia Saudí o a países árabes, donde se paga extraordinariamente bien y donde profesionales muy buenos, buenísimos que los tenemos, también a nivel tecnológico, pues pasan allí 2 o 3 años, sobre todo chicos jóvenes que rondan ya la treintena, con un doble grado, con 1 o 2 másters, con 3 o 4 idiomas, extraordinariamente bien preparados. Se hinchan a ganar dinero, como es natural, porque es lo que su preparación pues exige y demanda, y después vuelven a España, o se quedan por allí o se van a otro sitio. Exportamos a esos profesionales de altísimo nivel. Y lo más novedoso que se nos ocurre para refrescar F5 nuestro mercado de trabajo es ofrecerle a Mauritania traernos a 250.000 mauritanos. La migración circular, que dice el necio. 250.000 mauritanos que no tienen ni puta idea del idioma, ni falta que les va a hacer el aprenderlo, ni cualificación, ni probablemente en muchos casos ganas de trabajar. ¿Qué diablos? Y después, eso sí, migración circular. Esto es un Erasmus para ellos. Después les devolvemos, por supuesto, a su país. Les devolvemos. Y aquí tenemos casi 900.000 tíos de más de 50 años, con una experiencia laboral de más de 30 y con una preparación y con un reciclaje, porque no les son ajenas las nuevas tecnologías, ni muchas de cuestiones que son de hace menos de una década a esta parte. Les tenemos mirando al sol. Los lunes al sol y hasta el viernes. Este es el mercado de trabajo que estamos construyendo. Esta es la España de mierda
disculpad, que está construyendo el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Don Ángel de la Rúa, consultor, empresario y por encima de todo amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Generación Euro y a este nuevo curso político y económico. Pues muy buenas, Eurico. Un placer estar aquí de nuevo contigo en esta Generación Euro para analizar efectivamente este panorama negro que se avecina en cuanto al mercado de trabajo. Yo te voy a Bueno, añadir tres dime, datos que creo dame que datos y compleméntame y me das tu opinión son acerca de esto. importantes. Sí, son importantes para que la gente conozca un poco, además en este medio de referencia, cómo está el mercado laboral. Mira, para ponerte en contexto, ahora actualmente hay en las listas del paro 250.000 personas extranjeras apuntadas como demandantes de empleo de larga duración. O sea, es decir, inmigrantes que se supone que vienen a hacer trabajos que los españoles no quieren, trabajos que se supone que, según nos ha vendido nuestro presidente, necesitamos y mano de obra de todos los estilos. Bueno, pues hay 250.000 personas en las listas del paro, que estamos cerca de los 4 millones, es decir, casi un 20% de la gente que está inscrita en el paro son extranjeros. Es decir, ya ni siquiera para esa gente que se supone que hay trabajo a expuertas en este país, porque son trabajos que los españoles no quieren hacer, ya son parados de larga duración. Todos ellos, lógicamente, demandantes de empleo, cobrando sus subsidios, etcétera, etcétera. Con lo cual, la primera gran mentira sobre el mercado laboral español se queda ya cortada para que todos estos progres que nos van comentando, que es que España necesita de aquí al 2050 24 millones de personas para hacer trabajo que los españoles no quieren, se desmonta la mentira claramente. Otro dato importante, Eurico, es que el empleo y el crecimiento neto para mantener estos 4 millones de parados que seguimos teniendo, hay que decirlo muy claramente, el 70% del mercado laboral español se ha cubierto con empleo público, es decir, tanto funcionarios como personal no laboral de diferentes administraciones públicas. Con lo cual, el sector privado, que es realmente el generador del empleo de calidad, del empleo bueno, del empleo que genera empleo y riqueza, está creciendo. Todo lo contrario, está perdiendo masa laboral. A medida, por todo ello, empujado por las medidas confiscatorias de este gobierno que tenemos, que además tendrá que apretar más a las empresas para mantener todo el tipo de prebendas que está haciendo a las diferentes comunidades autónomas españolas. Y por tercer dato, que ya también para ahondar un poco lo que comentabas tú, el paro juvenil. El paro juvenil de la gente de menos de 30 a 35 años es el segundo más alto de los países de la OCDE. Es decir, hay países tercermundistas que tienen mejores datos que el español en empleo juvenil y empleabilidad juvenil. ¿Qué quiere decir con esto? Como bien tú apuntabas, el talento español joven tiene que emigrar y nosotros lo que estamos extrayendo mano de obra sin cualificar para que engrose las listas de paro, porque no hay tampoco ni siquiera empleo para esa gente de mano de obra poco cualificada. Es el cóctel perfecto para que tengamos un otoño-invierno explosivo en España. Pero bueno, debe ser que, Eurico, nos permitimos el lujo de asegurar que 250.000 mauritanos vayan a tener un puesto de trabajo cuando aquí ya 4 millones de personas no lo tienen y ni siquiera la gente que está ya inscrita de larga duración extranjera tenga perspectiva de encontrar un puesto de trabajo. Oye, ¿y por qué la gente no está en la calle? Hablaba yo, comento muchas veces con mis economistas de referencia, con La Calle, con Riera, con Salcedo, pero también con mi hijo, que no se dedica específicamente a la economía, pero que está en el mundo de la empresa y ha montado ya varias, a pesar de que es muy joven, de que en España la gente solamente sale a la calle con más de un 35% de paro. Es decir, no lo sé, ¿a qué espera aquí la gente? Porque en Francia tenemos desde hace años el movimiento de los chalecos amarillos. Francia es un estado fallido ahora mismo en muchas zonas, porque ya es la República Islámica Árabe de Francia, pero tienen un pueblo que tiene sangre en las venas. Y joder con los agricultores, bueno, aquí también, los agricultores. No les quiero faltar respeto a mis queridos agricultores, porque junto con los transportistas son los únicos colectivos que a veces le echan un par de narices y salen a la calle y bloquean lo que haya que bloquear en defensa de sus intereses. No todos, porque están también muy sindicalizados y muy infiltrados por las terminales gubernamentales. Pero digo que en Francia, por lo menos, hay un cuerpo general de la sociedad que tiene sangre en las venas. Aquí no. Aquí 7.700.000 idiotas que le siguen votando unos tíos que nos están robando y que nos están arruinando, Ángel. Pues Eurico, es muy claro. Los sindicatos de clase, como bien se enorgullecen ellos de decir,
son sindicatos completamente politizados. Te estoy hablando de los sindicatos generales, ahora hablaremos un poco de los sindicatos salarios. Pues los sindicatos generales, las dos principales plataformas sindicales españolas, que son Comisiones Obreras y UGT, Sí. son sindicatos que están plenamente integrados en el aparato político de este país, con lo cual, mientras que gobierne Pedro Sánchez y les riegue generosamente con las prebendas que, aparte, las comunidades autónomas también les ofrecen, pues no van a hacer ningún tipo de movilización. El propio Pepe Álvarez, que ha sido, fíjate, que a mí me ha sorprendido cómo lo deberá ver cuando ha hecho una pequeña crítica al gobierno, pero que es una pequeña crítica porque es que ya las bases que conocen el problema que te he descrito anteriormente ya también se han puesto un poquito en pie de guerra, ¿no? Oiga, ¿va a traer usted 250.000 extranjeros teniendo las listas de paro que tenemos? Bueno, pues eso ha sido un chascarrillo y una pequeña tal, y bueno, nuestro presidente, el César Pedro Sánchez, simplemente con levantar un poquito la pestaña y decir, oye, que os estamos regando y que vivís gracias a nosotros, ya han vuelto a callarse. Es decir, aquel sindicalismo español, que está muy bien decirlo y manifestarse el 1 de mayo, hacer las charangas, las panderetas, los festivales y demás, solo salen el 1 de mayo y con el gobierno en la cabecera de un gobierno que lleva 6 años subvencionándoles y regándoles con dinero público a expuertas. No va a haber nada, Eurico, porque desgraciadamente el pueblo español está adormecido, anestesiado y encima comprando el discurso de que efectivamente el Estado nos lo va a resolver todo y eso es muy grande. Estamos cayendo en un comunismo sistemático brutal, en el cual la empresa privada cada vez está siendo más atacada. Ahora con el rollo este de que menos Lamborghinis y más transporte público, pues va a ser otra vuelta de tuerca a impuestos a las empresas y estamos creando un tejido productivo subsidiado y dependiente de las administraciones públicas. Como eso la gran empresa multinacional europea le viene bien porque le riegan también de subvenciones y encima tienen un mercado laboral precarizado con extranjeros, pues no va a haber ningún problema. Ahora, el españolito que vive, intenta levantar a su persiana, que es autónomo, el asalariado que cada vez le van a apretar más a base de impuestos, pues seguirá tragando. Pero seguirá tragando con gusto, como bien dices tú, porque aquí nadie se levanta. Bueno, pues es lo que tenemos. Y como decías tú de los sindicatos agrarios que tuvieron en una primavera caliente, porque las medidas europeas han sido muy duras con el sector, Sí. bueno, pues ha habido una serie de reuniones de los ministros varios del ramo, desde Agricultura, Transformación Ecológica. Demográfica, etcétera, Sí. etcétera, ecológica y Sí. todo lo que les cuelga, y los cuales han decidido que con dar unas subvenciones a los sindicatos de turno, pues apagan un poco el incendio y le han vuelto a comprar también esos sindicatos y el agricultor de verdad, que se juega sus cuartos, pues está también solo ante el peligro que conlleva por las reformas que haga la Unión Europea. Bueno, al final, Eurico, tenemos lo que nos merecemos. Tenemos lo que nos merecemos. La gran empresa, el IBEX, callados como profesionales del amor en periodo de cuaresma, a pesar del impuesto a las eléctricas, del impuesto a las grandes entidades financieras, del impuesto a la banca, del impuesto a los ricos, por hacerlo fácil, que cada ejercicio lo llaman de una manera, pero a ellos les da igual. Ayer leía una cosa que me resultaba aterradora, se me abrían las carnes, se la leía también a Fernando Cano en The Objective, pero una información de hace unos días, hablando de cómo el gobierno también quiere no solamente pues establecer un control que es tradicional, ¿no? Cuando digamos que una gran corporación extranjera, una multinacional extranjera, pues quiere lanzar una OPA pues sobre alguna gran empresa española en la cual pues bueno existan intereses o se considere de interés estratégico, sino que el gobierno español quiere también controlar los capitales españoles que se invierten en el extranjero. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se quedaron muy escaldados desde que el señor Del Pino, hace algo más de un año, se fue para cotizar en la bolsa de Nueva York con mayor facilidad y para huir también de un sistema fiscal expoliatorio y absolutamente confiscatorio de España, se fue a los Países Bajos, antes Holanda, y ahora, pues claro, quieren controlar el flujo de capitales y de inversiones de grandes empresas españolas en el exterior. Esto se llama comunismo, Ángel. Sí, sí, totalmente. Totalmente, pero es que además, aparte de ser ilegal, porque se supone que tenemos un mercado común y Claro, tenemos unas normativas europeas que protegen a cualquier empresa y pueden trabajar y tener su sede en cualquier parte de la Unión Europea, que para eso
estamos dentro de un mercado común. Haciéndolo ilegal, el sistema, el fisco español, ese tipo de normativas, con el afán recaudatorio, dice, bueno, a mí me da igual, yo voy a seguir aplicándolo, quiero un control total para saber exactamente qué hacen las empresas con su dinero y con lo que generan. Oiga, de momento las empresas son privadas, ven el capital de las empresas. Cada empresa, si usted tiene alguna duda o alguna pues hace una inspección de Hacienda o hace lo que quiera. Pero ese control preventivo, igual que con el dinero en efectivo, cada vez restringiéndolo más, etcétera, etcétera, lo único que quieren es controlar, extorsionar y, sobre todo, dirigir el mercado productivo español. Lo están consiguiendo, ¿eh? Yo creo que en España, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que está muy institucionalizado en la población en pagar en efectivo, aquí cada vez te ponen más problemáticas, más problemas para que hacerlo eso. Eso sería una revolución que todos los particulares deberíamos hacer. Pagar en efectivo lo máximo posible y seguir manejando el efectivo. Así Porque es, es muy cómoda la tarjeta. Sí, yo no así digo es, que no. Pero así es. pagar en efectivo te da una libertad financiera que además deja que el fisco español y la administración española no esté persiguiéndote como particular, porque la gente se cree que esto va contra la gran empresa, pero esto no va con la gran ¿Qué empresa. va? Para una persona que gana más de 40.000 euros, el Estado ya te considera que eres rico. Y eso de los Lamborghini van para la gente que gana más de 45.000 euros. Que en una Claro, familia, con dos sueldos de 20 y pico mil euros, que es una miseria, sí, eurico, sí, ya eres rico. Ese núcleo familiar es una persona sí, rica. Eso es lo que consideran ellos ricos. sí. La miseria absoluta. Y Y esos los, no tienen Lamborghini. No. Y lo siguiente, Ángel, será ponerle fecha de caducidad al dinero y perseguir y penalizar legalmente, o así, legalmente, el ahorro. Vamos a eso. ¿Para qué? Para que la trazabilidad sea mayor, para que te tengas que gastar, aunque tengas dinero en efectivo en casa, tampoco grandes cantidades. Porque además, vamos a ver, es que hay otra confusión. Esto me daría para un programa entero. Un día le dedicamos una intervención entera, Ángel, a hablar de cuestiones fiscales. Se tiende a mezclar dos conceptos: el dinero negro con el dinero ilícito, con el dinero que, en efectivo, que tú tienes. El dinero negro es dinero, digamos, que se genera de una actividad lícita y que no se ha tributado por él. Lo digo para no ir muy deprisa. El dinero ilícito, el dinero sucio, es dinero de procedencia de actividades ilegales: tráfico de drogas, prostitución, trata de blancas, tráfico de armas, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Y luego está el dinero que tú tienes en casa. Imagínate que, pues, que un jubilado tiene el hombre en casa en un cajón 3.000 euros, 6.000 euros, que ya ha tributado por ellos, pero que los tiene guardados Sí, en sí. casa por no ir al banco, por si los necesita, por si tiene una urgencia, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta eso van a perseguir poniéndole fecha de caducidad. Y lo que dice Ángel de la Rúa es sustancial, lo de digamos, hacer desaparecer el dinero físico y que sea ya todo un mero apunte contable, dinero fiduciario y dinero digital, porque lo siguiente será también establecerte una cartilla de en qué lo tienes que gastar. Imagínense que a lo mejor, pues sobre todo los que a lo mejor no estén familiarizados con este tipo de cuestiones, les va a sorprender. Ustedes solamente pueden comprar a lo mejor X cantidad o X en su valor dinerario de carne a la semana, o de verdura a la semana, o de determinados productos a la semana. Te van a hacer la agenda, igual que hace años empezaron a poner de moda o a que la gente se familiarizara con el concepto de las ciudades de 15 minutos, de estar encerrados en casa, de no salir. La pollada esta de la huella de carbono, y esto va para la Comunidad de Madrid, y lo siento porque les tengo siempre en mis rezos, pero estoy hasta las narices de bajar al metro, no todos los días, pero sigo autoimponiéndome el utilizar con frecuencia el transporte público y ver esos carteles de la maldita huella de carbono del Jimmy este de las narices, que no sé quién coño será, la huella de carbono, 7,5 toneladas de carbono cada no sé cuánto tiempo y tal. Hazlo un poco mejor que Jimmy. No te vayas a comprar el pan de molde ni el jamón de York al barrio de al lado, cómpralo debajo de casa. Ya está bien, dejen coño a la gente ser libre. Tanta agenda vente y trinca y tanta historia y tanta pollada, Ángel. Todo tiene que ver. No, no. No, pero y eso, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que la limitación digital de la economía lo que te hace es, como bien dices tú, hacer una cartilla de racionamiento digital. Esto es. Básicamente, usted, ¿por qué va usted de viaje? No es que como tengo que pagar un viaje y ya son más de 1.000 euros, quiero hacer un viaje con mi familia. Oiga, ¿y por qué se va de viaje usted? Que la huella de carbono, la contaminación. Mejor que se queda en su pueblo, oiga, o en su ciudad. Oiga, yo me iré donde me dé la gana con mi dinero. Claro, Porque para eso es mío y me lo gano. Usted no me claro. da a decir si yo me puedo ir de viaje, no me puedo ir de viaje, con quién me tengo que ir y cómo me tengo que ir. Esas limitaciones que ya lo estamos viendo en otros países, de las ciudades de 15 minutos, de no coger aviones y tal, solo aplica al pueblo llano. Claro, eso a las élites
que viajan en Falcon y que se alojan en hoteles de 5 estrellas y que pueden estar viajando constantemente por el mundo, eso debe ser que no contamina. Solo contamina usted un coche diésel de 15 años y encima lo tiene que pagar todo con tarjeta porque, claro, en el momento que usted deja de pagar con tarjeta ya no le puedo controlar dónde se gasta y dónde va. Claro. Es todo una limitación de libertades. Al final todo se resume en decir, yo le voy a decir a usted lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que gastar y dónde me interesa que se lo gaste. No hay más, no hay más. Esto es una dictadura económica que nos imponen desde las élites europeas, en las cuales dirigen y prescriben al consumidor, a las empresas y a los intereses que a ellos les interesan. No a los que el público quiera tener, sino a los que a ellos les interesen. Bueno, como particular, vuelvo a insistir, invitar a todos los seguidores tuyos, que son multitud, que además con un canal como el tuyo se puede propagar rápidamente a multitud de personas, que procuren pagar en efectivo todas las operaciones, Sí, que señor. tengan dinero en casa, Sí. que es muy cómoda la tarjeta y demás, pero un día el Banco Central Europeo dice que sube los tipos de interés, que tal, no sé qué, o que el propio Estado dice es que los particulares tienen que pagar la fiesta de las pensiones, te retienen el dinero de tu cuenta, te quitan el dinero de tu cuenta Pero vamos, y es tan legal como tal. Si usted lo tiene en su casa, ya tendrá que entrar la Guardia Civil claro. a buscar el dinero a su casa. Pero en un banco es tan fácil como dar un botón y decir a partir de ahora el 15% de los depósitos que hay de los Corralito, particulares en los corralito. bancos se lo queda al Estado para pagar X. Y te has quedado de un día para otro con el 15% menos y tragarás porque además no tienes manera de recuperar ese dinero. Así es. Te hacen un corralito y se acabó la presente historia, como ocurrió en Malta hace 11 o 12 años, como ocurrió en Argentina, como ha ocurrido en tantos y tantos sitios. ¿Que esto no es legal? Ja, es legal lo que quieran ellos. Estamos en la dictadura globalista. A ver si os lo vais metiendo, que ya sé que casi todos lo tenéis en la cabeza de una vez. Ángel de la Rúa, que como siempre es un lujo, amigo, el volver a contar contigo. Cuídate y dentro de unos días nos seguiremos hablando. Te envío un abrazo. Gracias, Eurico. Un abrazo a todos. Un abrazo grande. Don Ignacio Vasco, bienvenido una semana más, empresario tecnológico y amigo, bienvenido una semana más a Generación Euro. Oye, al final he empezado hablando del mercado de trabajo con Ángel y hemos terminado hablando, no sé muy bien por qué, qué bucle y qué tirabuzón hemos ido haciendo del dinero en efectivo y del dinero digital que tú y yo ya hemos hablado. Es recomendable, y ahora vamos a lo nuestro, que es la segunda parte de la inteligencia artificial, que dejamos flecos el otro día pendientes. Es importante recomendar a la gente, si quiere, que tenga dinero efectivo en casa, Ignacio. No pasa absolutamente nada, ¿no? Buenos días, Eurico. Es que está todo muy unido, como habéis dicho. Claro, No es si quiere, es que debe. debe. Es que debe tener dinero en efectivo. Es que nos están llevando a una situación en la que el control tecnológico sobre nuestras vidas puede llegar a unos niveles distópicos absolutamente Total. de lo que pensamos que podría ocurrir y de las novelas estas que hemos leído de Orson Welles, etcétera, etcétera. Es que hay unas situaciones que se pueden producir que son realmente increíbles. El sábado estaba en una charla muy interesante en una escuela de liderazgo de una universidad muy conocida. Y hablábamos de esto, hablábamos de la distopía absoluta que suponen las monedas digitales de los bancos centrales, de los controles que se pueden producir y lo que comentabas con De la Rúa hace un momento, que es que será legal lo que quieran que sea legal en el momento que quieran que sea legal. Claro. Es decir, es que el tema de controlar si vamos a comer más carne, más pescado, o vamos a tener que comerlo de un determinado sitio, o vamos a tener que... Es que cuando eso se puede llegar a controlar desde la moneda, porque se puede hacer, Hombre. porque ahora mismo el control está con las tarjetas, está en los datáfonos, pero solo está en un lado. Claro. Es decir, el dinero sale de mi cuenta y el del datáfono sé que es o una verdulería, o una tienda de ropa, o una agencia de viajes, pero está perfectamente caracterizado. Claro. Todos los que nos escuchan, si miran en su extracto bancario, en el 90%, 99% de los bancos ya te dicen que te has gastado el dinero. Esto ha sido un taxi. ¿Y por qué sabe que es un taxi? Porque sabe que el datáfono es de un taxista. Esto ha sido una compra en un supermercado, porque sabe que el datáfono es de un supermercado. Pero cuando ya se puede controlar en los dos lados, es la moneda digital, entonces apaga y vámonos. Ya, entonces ya el nivel de control es total y absoluto. Ya.
Y nos hará estamos perdidos. Y nos hará la cartilla de racionamiento y usted solo puede comprar X cantidad de proteínas, por ejemplo, o de verduras, me da igual, o de carne roja. Bueno, la carne roja no. Bueno, el Banco Santander calcula la huella de carbono de tus gastos. O sea, el Banco Santander hace un cálculo sui generis, supongo que basado en IA, en el que hace un cálculo de la huella de carbono de los gastos que estás realizando, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿y con qué permiso, Ignacio? Porque... No, pues son cálculos estadísticos, no tienen que pedirte permiso para nada. Es decir, ellos, y de hecho esto al cliente que quiere se lo muestran. Entonces, es un cálculo estadístico en el que están tomando la información, como yo te digo, yo tengo el datáfono de una carnicería, pues sé que es carne lo que he comprado, ¿no? En un supermercado es comida. Claro. Pero es mucho más fácil, es decir, tú te coges 12, 14 gastos diferentes y sabes perfectamente encajarlos dependiendo, porque las compras son unívocas, por decirlo de alguna manera, o sea, solo están en un sitio. Entonces, si yo compro si yo hago un Cabify, pues eso saben que es un taxi y he gastado en transporte. Claro. Que no saben cuál es el punto A al punto B, pero con el precio del taxi yo puedo hacer una estadística. Es decir, estadísticamente claro, sí, estamos trazados, se puede hacer de lo que hablamos y de lo que hablaremos ahora de la IA, sí. Es que no son cálculos estadísticos, no son cálculos aproximativos, son cálculos exactos, precisos, concretos. Precisos y concretos. ¿No? Vamos con la segunda parte, Ignacio, de ese océano apasionante. ¿Cuál es el debate que podríamos abrir sobre los múltiples aspectos de la IA, de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa? Yo te preguntaba hasta qué punto, por si alguien no vio Generación Euro del pasado martes, pues le recomiendo que se lo recupere para ver la primera parte de la conversación que tuvimos con Ignacio Vasco acerca de IA. Hoy vamos con la segunda. ¿Hasta qué punto debemos temer por nuestro puesto de trabajo cuando la inteligencia artificial sea no ya una realidad, que ya lo es, sino que esté mucho más extendida de lo que lo está, es decir, de aquí a pasado mañana o a un año, en un abrir y cerrar de ojos? Sí, además el crecimiento y la velocidad de crecimiento de la IA y de las aplicaciones de la IA es brutal con respecto a cualquier otra tecnología que hayamos manejado previamente. Vamos a ver, miedo no. Como comentaba el otro día, la inteligencia artificial ha venido a complementar los puestos de trabajo. Entonces, lo que va a cambiar son la actividad de cómo se desarrollan los puestos de trabajo. Ajá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay puestos de trabajo que van a desaparecer. Hay puestos de trabajo pues de menor cualificación, como por ejemplo los teleoperadores, que tal y como los conocemos van a desaparecer. Es decir, los sistemas relacionados con chatbots y con sistemas de respuesta automática a centros de atención van a hacer que las plantillas de teleoperadores se reduzcan enormemente y además tengan un trato diferente. Es decir, su trabajo va a ser como mucho más específico. Cuando ya el chatbot no puede no puede llegar a una determinada actividad, o necesitas de la intervención humana, es cuando va a entrar el humano, pero ese punto va a estar ahí. En muchos temas relacionados con la seguridad, porque temas relacionados con la seguridad industrial, por ejemplo. Leí hace no mucho que ya existen desde hace mucho tiempo sistemas de inteligencia artificial basados en vídeo que son capaces de identificar problemas. Por ejemplo, en una refinería o en un gasoducto, el sistema de seguridad hoy requiere de que una persona vaya allí y compruebe que las tuberías están en condiciones. ¿En qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Es que un dron que está pilotado a distancia y sin ningún riesgo graba unas imágenes y pasadas por inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a saber si hay un riesgo de mantenimiento, si hay un problema y se va a ir de una manera mucho más directa. Entonces, no es que haya un peligro en puestos de trabajo ahí, pero sí lo que va a haber es una reconfiguración de cómo se realiza el trabajo de una manera más segura para las personas y además va a permitir mucho más rápido poder identificar problemas, poder identificar temas complejos. Diagnósticos médicos de todo tipo. Sí. De todo tipo, o sea, de diagnósticos por imagen que identifica mucho mejor en las imágenes problemas de cáncer de mama o de otro tipo de cánceres que se realiza mucho con imágenes, dentro de unos parámetros globales que tienes de un enfermo que tienen que ver con sus análisis. Ahora mismo un médico internista lee el análisis de una persona que tiene un problema de septicemia, de infección, de lo que sea, y dependiendo de los numeritos que aparecen ahí, porque sabe ese análisis, él sabe desarrollar un diagnóstico. Bueno, pues lo que puede haber, el médico no lo vas a eliminar, pero va a haber un prediagnóstico que te lo puede permitir, es decir, hasta un nivel que a día de hoy no conocemos y que puede identificar patrones y problemas que a día de hoy o tienes un buen médico delante o no lo va a tener. Entonces, es decir, hay una parte del médico que
pues puede ser, por decirlo, más humana, más cerca de la persona y dedicarse menos a esa parte de previa al diagnóstico, que el diagnóstico final lo va a tener que dar un médico, sí, pero que le va a dar muchos más elementos de juicio y además le va a decir, oye, cuando la hemoglobina está aquí y esto está aquí y esto está aquí y esto está aquí, la probabilidad de que sea esto es mucho más alta, Claro, ¿vale? claro. Está Mira, claro. aplicaciones agrícolas. Mira, hay un perro digital en la imagen que está saliendo aquí a mi lado que está haciendo plantación y recolección, ¿no? Pues es que ese tipo de cosas que tienen que ver con la robótica, que es otra de las aplicaciones, pues Ajá. nos va a permitir, pues cuando los primeros tractores empezaron a tener arados, sembradoras, cosechadoras, aireadoras, todas esas máquinas que están alrededor de la industria del primer sector, en el campo, bueno, pues todo eso cuando llegó fue, y conforme, y ahora me consta que tecnológicamente son muy avanzadas, bueno, pues si eso le metes una variable de inteligencia artificial, que además le das autonomía, pues requiere de mucha menos gente, pero ¿cuál va a ser el trabajo entonces del agricultor o del trabajador de la explotación agrícola? Pues va a cambiar, pero va a cambiar hacia tareas de mayor valor añadido y que permitan que esa explotación genere mucho más producción y que genere producción en mejores condiciones, ¿no? O sea, realmente yo lo veo absolutamente como un complemento. Evidentemente van a desaparecer puestos de trabajo, por supuesto, porque hay puestos de trabajo que su cualificación y su actividad se da de bruces con la realidad de la inteligencia artificial, pero lo que tiene que ocurrir es una reconversión de esos puestos hacia posiciones de mayor valor añadido que nos den mayor capacidad y que nos permitan mejorar la competitividad de la producción, todo lo que supone hacer una mejora en el resultado final. Y para eso tenemos a la IA. Para eso tenemos a la IA. De todas formas, si aceptamos como animal de compañía, que decía el otro, si aceptamos que a lo mejor en un primer impacto la IA sí que tiene un cierto coste en el mercado laboral de los países más desarrollados o que la implementen. Bueno, yo he leído datos escalofriantes que no sé si pueden llegar a concretarse en algún momento. Se decía que la IA en unos años podría llegar a cepillarse 500 millones de puestos de trabajo. A mí me parece una salvajada tremenda. Pero bueno, vamos a aceptar que haya un cierto impacto en el mercado laboral en cualquier caso. Se verían afectados muchas otras cuestiones de la economía, no siendo la menor de las cuales las pensiones futuras. Claro, ¿por qué? Menos, es decir, ahora mismo yo le pago la pensión a mi padre y dentro de 20 años mi hijo pues me pagará a mí la pensión, porque esto lógicamente no es el seguro privado de un coche. Entonces, digo, este escabellado, esto parecía una broma, pero estoy escuchando últimamente a gente que sabe plantearlo casi en serio, a más de un empresario muy conocido en España. ¿Llegarán los robots a pagar pensiones? Esto sí que puede ser una distopía, Ignacio? Hombre, pero no tengas ninguna duda. Es decir, es que Joder, el macho. modelo está agotado. Vamos, y nuestro común amigo José Ramón Riera, Sí, cuando te habla el déficit de las pensiones de la Seguridad Social y el guarreo que están haciendo ahí, que lo escribe sistemáticamente en el debate y en los sí. vídeos de si el gobierno lo permite, vamos, es que está agotado el modelo ya. Hoy. Es que ya tenemos que haber buscado una solución hace 10 años. Y por supuesto que los robots van a tener que pagar pensiones. Si nos queremos dar el entorno de vida que nos estamos dando, pues de alguna manera. Es decir, es que el uso de ese robot pues va a tener unos costes y esos costes pues deben ir para pensiones. Vamos, yo soy más parte de otros modelos como la mochila austríaca y otros modelos que tienen que ver Sí. con tributar cada persona lo suyo, que no sea un sistema Ponzi que solo paga el siguiente, esta estafa piramidal, ¿no? Que tenían todas las pensiones del welfare state, del estado del bienestar en el que vivimos, pero que requieren un cambio y que requieren una vuelta tremenda. ¿Cuándo implantó Alemania la última reforma gorda de las pensiones? ¿Hace 10 años? ¿Va a hacer 8, 10 años? O 8 o sea, 10. es que, claro, es que ellos ya nos llevan una ventaja que nosotros tendríamos que haber hecho. Es que esto hay que hacerlo, sí o sí, no queda otra. O sea, el sistema de pensiones actual está diseñado en unos parámetros que han cambiado. El statu quo ha cambiado absolutamente, por lo tanto, hay que cambiarlo. Entonces, que los robots paguen pensiones, pues puede ser una ñapa, pero la realidad... Claro, pero la realidad es que tenemos que cambiar lo que tenemos. Vamos, yo con la edad que tengo,
Es que es tremendo. O sea, entonces, vamos a ver en qué situación nos encontramos y vamos a hacer una reforma profunda y vamos a hacer una discusión social y de verdad en este país de qué narices vamos a hacer con las pensiones y no esconder el brazo debajo del... No puede ser que el déficit de la seguridad social real supere los 100.000 millones de euros y por triquiñuelas contables nos estén contando que son 1.500 o 2.000 millones al año. No, señor, no. O sea, no nos haga triquiñuelas contables, no nos cuente lo que no es. Es decir, si el déficit de la seguridad social está ya en 100.000 millones, que es donde está, de manera práctica, de manera real, pues atajemos ese problema, pero atajémoslo de una manera, con un debate real, ¿sabes? No insultando, al contrario, no estando, o sea, no estamos con este dictadorzuelo que nos dirige, no hay ningún tipo, se les llena la boca de hablar de diálogo, pero no dialogan con nadie, no buscan, o sea, solo hablan con sus coleguitas, los que piensan similar a ellos, los que les pueden dorar la píldora y los que pueden trabajar, ¿no? Si es que está todo unido. Entonces, que la solución pasa porque los robots paguen pensiones, pues ya te digo yo dónde se van a implantar los robots, que no es España. Ya habrá otro que busque otras soluciones. Ya verás cómo los robots se implantan en Francia, en Alemania, en Irlanda, que sería un buen sitio donde tenemos que mirarnos de un buen espejo por lo bien que lo han estado haciendo y por lo bien que lo hacen, que han pasado de ser un país normalucho a ser el país con mayor PIB per cápita detrás de Luxemburgo en Europa. Así es. Y entonces, pues, fijémonos en esas cosas, ¿no? Fijémonos en esas cosas y menos en las distopías estas, pero sí, tenlo muy claro. O sea, a la izquierda de este país, como los robots empiezan a funcionar, pagarán pensiones. Lo tenemos todo clarísimo. Lo tenemos clarísimo. Don Ignacio Vasco, muchísimas gracias por su sapiencia, su erudición y estas masterclass que nos das de vez en cuando. Vale. Cuídate mucho y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Lo mismo digo, Rico. Cuídate. Chao. Un abrazo grande, Ignacio. Gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor en Generación Euro. Cuidaos y hasta mañana, que será miércoles 11 y volveremos.